Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia La geografía histórica de la presencia de los judíos en Venezuela, y la va a dictar Rubén Socas. Él es geógrafo graduado en la Universidad Central de Venezuela con especialidad en geografía histórica y geografía cultural de Venezuela. Ejerce como investigador independiente, colaborando con instituciones de investigación como el Instituto de Geografía de la Universidad Central de Venezuela y publicando artículos en revistas especializadas en temas de geografía e historia, con 32 artículos publicados en temas venezolanos. Pertenece al Colegio de Geógrafos de Venezuela y a la Asociación Americana de Geógrafos, y en la actualidad desarrolla el estudio preliminar de la geografía histórica del pueblo judío con fines de divulgación y docencia. Bienvenido. Se los dejo. Buenas tardes a todos. Cuando decimos en el título geografía histórica de la presencia de los judíos en Venezuela y no de la comunidad de los judíos, la comunidad judía, es porque gran parte del recorrido histórico del siglo XVI hasta hoy en día, la mayor parte del tiempo eran personas o familias judías que vivían en Venezuela, pero no había una organización como tal, como comunidad. En la charla anterior, que me pudieron asistir, vimos la evolución histórica, geográfica general del pueblo judío, de cómo desde sus inicios llegó a dispersarse por el mundo entero. En esta oportunidad veremos lo mismo en Venezuela, pero dentro del contexto de la geografía histórica del continente americano y más cerca también en el Caribe, porque la presencia de los judíos en Venezuela es resultado de lo que ocurrió en el continente y particularmente en el área del Caribe. Es decir, no veremos la historia de los judíos en Venezuela, que ha sido desarrollada muy bien por otras personas, como Jacobo Carciete, Alberto Montúzet, Abraham Levy, sino que lo vemos desde otro ángulo, desde el punto de vista de la geografía. Ahora, para quienes no estuvieron la vez pasada, ¿qué es la geografía histórica? Todo eso parte del hecho de que todo es mapeable sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, las cosas como un río, una montaña, un bosque o una carretera, una casa, se pueden representar en un mapa. Igualmente, también hechos, por ejemplo, una batalla, un terremoto, la ruta de una ruta comercial o una ruta de migración. Inclusive las ideas, porque como las ideas están alojadas en el ser humano, esa idea tiene un lugar. Si queremos saber, bueno, dónde se practica el budismo en el mundo, podemos hacer un mapa. O digamos cuáles son las culturas, dónde se encuentra la cultura caribe en Venezuela, digamos las raíces de la cultura en Venezuela, también lo podemos mapear. En ese sentido, vamos a tener que los hechos geográficos pueden ser físicos o humanos. Es decir, una casa, una carretera, es un hecho que está representado en un mapa que existe, pero está hecho por los seres humanos. Mientras que también un río, una montaña y también los hechos constituyen hechos geográficos. Y entonces cuando hablamos de que la geografía influencia la historia, vamos a hablar de todos los hechos que influencian los acontecimientos. Entonces, ambos hechos geográficos, físicos y hechos geográficos humanos se están entrelazados. Y nos dicen, después de todo, que todo tiene una explicación histórica y una explicación geográfica. Vamos a ver el ejemplo de la sal. Cuando los holandeses le cierran los yacimientos de sal en Europa, ¿verdad? Ellos se enteran de que en el Caribe hay una salina
extraordinaria, que quizá la más grande que se había conocido, y por esa razón, por ese hecho geográfico y ese acontecimiento histórico geográfico, ellos se vienen al Caribe. Y es cuando comienza en el Caribe la piratería, el tráfico de sal, el tráfico de esclavos, y bueno, toda una historia que viene después. Pero no podemos hablar de la piratería del Caribe si no le hacemos la relación con los aspectos geográficos que están contenidos en ese hecho histórico. Entonces la geografía histórica, ¿qué es lo que hace? Prioriza la geografía, o sea, lo ve desde la geografía, desde el espacio, no desde el tiempo. Antes de comenzar, vamos a dar un repaso rápido de la geografía histórica general del pueblo judío, desde que comienzan sus desplazamientos. El pueblo judío está originado en el Medio Oriente, en un istmo que conecta Europa, Asia y África. Así como el istmo de Panamá, que tiene un canal hoy en día, el istmo, vamos a llamarlo de Suez, o de Sinaí, o de Israel, tiene también su canal hoy en día. O sea, es geográficamente un istmo de suma importancia. Ese va a ser el paso de todos los imperios que van hacia África. El imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, etc. Esa es una característica. La otra es que es una zona desértica. Y el desierto, culturalmente, genera nomadismo, genera la búsqueda del oasis, es decir, dónde sobrevivir y dónde vivir. Y desde un lugar próspero, y genera el traslado constante de los grupos. Es decir, que dentro de la cultura, para la sobrevivencia del grupo humano, está integrada o imbricada el hecho de trasladarse. Y eso es algo que va a marcar al pueblo judío toda su historia. El pueblo judío, hasta que se conforman los reinos, está ubicado en Israel, precisamente en ese lugar. Después del paso del imperio, el imperio asirio, babilónico, persa y griego, se forman las primeras comunidades fuera del territorio de Israel, comunidades que han sido permanentes históricamente y que ya marcan una característica desde un principio. Después viene el imperio romano, expulsa a los judíos de su tierra, y ellos se empiezan a dispersar por ciudades del imperio, sobre todo las ciudades más comerciales. Hasta el siglo XVI ocurre la dispersión en toda Europa central y occidental, y ocurre hacia el siglo VI, la expansión del Islam. ¿Okay? Esto es todas las comunidades judías que se formaron por la expansión, por todos los imperios que ocurrieron, y tenemos una ubicación en la India y en China. En China fue cuando comenzó todo el movimiento de la Ruta de la Seda. Hubo judíos bien osados que se instalaron allí y tuvieron 3 siglos en China. Lo mismo que en la India fue después de la destrucción del primer templo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que origina el paso de los europeos hacia América? La primera es que en el siglo XV se empieza a expandir el imperio turco. Dominan el Medio Oriente y controlan el paso del comercio del lejano oriente hacia Europa. Todos los productos que venían por la famosa ruta de la seda, la pimienta, el clavo, la canela, etc. Los europeos, digamos, más desarrollados en el momento, buscan una vía. Los portugueses comienzan a buscar rodear África, porque se conocía la ubicación geográfica de India y China. Entonces no se sabía cómo llegar que no fuera por tierra. Luego los españoles se proponen atravesar el océano hacia el este. Ambos planes con un riesgo altísimo en la época. Bueno, llegan al nuevo continente. Vasco de Gama por el sur de África, Colón atravesando el Atlántico. Ahora, ¿por
¿por qué los judíos van en esos viajes tan arriesgados? Porque desde un primer momento, inclusive los primeros viajes son ayudados a organizar por Luis de Santangel, que es un converso, una posición muy importante en el reino español, en el reino de Castilla, aquí de Aragón. Una primera respuesta puede ser porque se supone que esos viajes hacia el oriente eran para conseguir esos productos de altísimo valor. Era la seda, el clavo, la canela, la pimienta. Y la posibilidad de participar en el comercio más lucrativo de la historia hasta ese momento. Por lo menos en Europa. Ahora, ¿qué contexto impulsaba, aparte de eso, la salida? Bueno, en un primer momento el edicto de Granada, que el reino de España, de Castilla, dice, bueno, o te conviertes o te vas, justo después de la reconquista de Granada. Los que se convierten, que fue una gran cantidad de ellos, no se sabe si fue la mitad, un poquito más, enfrentan un contexto discriminatorio, de una sospecha constante de que esos conversos pueden estar practicando el judaísmo, lo que llaman judaizando. Por otro lado, para ellos empezaron a ver no las leyes, pero sí las opiniones o las ideas sobre la limpieza de sangre. Tú tenías que tener 4 o 5 generaciones sin musulmanes, sin judíos, sin otra raza para ser tu raza realmente limpia. Es decir, había una estigmatización de la condición judía y los conversos la estaban padeciendo. La otra es precisamente la búsqueda de libertad. Los conversos que eran cristos judíos o marranos, que escondían su convicción, ellos querían libertad y otro lugar donde no hubiera lo que ellos estaban viviendo. Porque hacia América se van escondidos, porque había una prohibición que fue dándose en varias etapas de que en las Indias, en los nuevos territorios, no podía asentar nadie que no fuera cristiano. Y esto es muy importante para que entendamos después el proceso hispanoamericano. Es decir, las tierras de América no eran una colonia. Ese concepto ya se estaba empezando a dejar atrás. La América era una extensión del territorio español. Eran conquistas que los españoles hacían y se incorporaban a su territorio. Y la ley que era para España era la ley que era para América. Si en España no podía haber sino cristianos, en América no podía haber sino cristianos. Es decir, España no colonizó, tomó territorios para anexarlos. Los primeros conversos y Cristo judío, el Cristo judío es el que está oculto. El judío se oculta tras la religión cristiana, que es lo que creo exactamente el concepto de Marrano. Llegan entonces los conversos y los Cristos judíos llegan al Caribe, y del Caribe será que llegarán muy posteriormente los judíos a Venezuela. Ahora, ¿por qué llegó tanto los españoles, los Colón y los judíos que venían con él, los conversos venían al Caribe? Fíjense que los 4 viajes de Colón, fíjense la historia que hace, desde aquí más o menos hasta aquí. Hace 4 viajes dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Él creía que había llegado al oriente, a la India, a Asia, ¿verdad? Y no fue así. ¿Pero por qué fue hacia zona? Y vamos a ver, este es el Ecuador, estos son 2 paralelos de latitud donde estamos poniendo donde se dirigió Colón. Y bueno, resulta que aquí está China, está la India, está el sureste asiático, precisamente porque ellos conocían la ubicación. Precisamente por eso es que él llega al Caribe. No es una casualidad, pues se sabía que esas especies y esa seda venía de ese todo. Ahora, ¿cuándo y cómo llegan los primeros judíos de condición bien sea conversos o cristos judíos? En los viajes de Colón, que fueron de 1492 a 1502, llegan un total de 30 carabelas y 1.700 personas. Y muchos fueron auspiciados, como dijimos, por Luis de Santangel, consiguió el financiamiento inclusive de otros judíos conversos. No vamos a caer en cantidad de nombres porque no es la idea de esta conferencia. Hay una cosa muy cómica que dicen, en el primer viaje, Colón fue con 3 carabelas y apenas 100 hombres. Bueno, los hombres cuando llegan a la Siria
islas, ven que las mujeres están desnudas, no tienen nada encima. Y parece que a las Indias del Caribe les gustaron los españoles, ¿no? Es diferente. Lo nuevo sí, atrae. Bueno, en el segundo viaje fueron 14 carabelas y 1.700 hombres. El que le decían iba, no había que rogarle. Bueno, después, mientras Colón hacía esos 4 viajes, cuando se descubren las perlas en sus 3 viajes, los reyes deciden mandar a otras personas para ver si concretaban algo, porque Colón no había concretado nada. Y se producen lo que llaman los viajes menores o los viajes andaluces, porque fueron hechos básicamente por puros andaluces. Entre 1499 y 1502. ¿Okay? Hacen 5 viajes, entre 2 y 4 naves por viaje, más o menos unas entre 400 y 900 personas. Pasan por Cubagua, porque la capitulación, que es un contrato por el cual ellos viajaron, es para que consiguieran oro o perlas. Por esta razón, todos esos viajes van dando vueltas alrededor de Cubagua. Cubagua va a ser el primer asentamiento hispánico sólido construido en América. Y va a ser la primera referencia directa sobre la presencia de un judío en esta tierra. En 1502 comienza la fiebre de las perlas con un campamento muy grande allí. En 1528 ya construye una ciudad. Y Bartolomé de las Casas visita Cubagua, aparte de hablar de la abuso y la brutalidad contra los indígenas, refiere la presencia de los primeros judíos conversos y reporta la presencia de un comerciante, bueno, un territorio venezolano no pero es Jaime de Castellanos. Está escrito, ¿ok? Luego viene un huracán, después un terremoto, un maremoto, destruye Cubagua, así que eso no se pudo desarrollar posteriormente. Estas son las ruinas de Nueva Cali, vemos que tenía una cantidad de parcelas, había casas con escudo de armas y todo. ¿Sí? O sea que la cosa fue seria. Y vamos a hacer ahora entonces como una referencia a todo lo que fue el siglo XVI a partir de ese 1502 cuando se empieza a explotar Cubagua. O sea, colonistas y misioneros refieren la presencia de conversos en el Caribe y también en los primeros asentamientos de tierra firme. Se sabe que hubo asentamientos aislados de conversos que llegaron a la isla de la Española, que es República Dominicana, o la isla Juana, que es Cuba, la isla San Juan, que es Puerto Rico, o la isla Santiago, que es Jamaica. Ellos, sobre todo en Puerto Rico, hay la relación de que muchos conversos llegaron y se fueron hacia las montañas para vivir aislados. ¿Okay? En tierra firme estuvieron junto con los primeros exploradores y conquistadores, se asentaron en Coro, en Cartagena, en Lima, en México, en Caracas, etc. Un comerciante converso se establece en Cubagua, en Castellanos, ya lo vimos. Juan de Ampie, el fundador de Coro, en sus crónicas refiere que lo acompañaban judíos conversos de alto valor, así mismo lo dice. Un converso, Luis de Torres, que entra a explorar Cuba, se establece allí y descubre el tabaco. Fue el que descubrió el tabaco en América y lo llevó para España. Luego en Panamá, después de Núñez Balboa, que pasa al Pacífico, está Pedro Arias, que es un judío converso de primera generación, y ahí mismo, todos eran de primera generación, disculpen. Es un reconocido converso, es un explorador y conquistador muy famoso, lo llaman Pedrarias. Cualquier relación de la exploración y conquista del Caribe sale su nombre. Luego Hernán Cortés, en sus famosas relaciones, ¿verdad?, menciona a los conversos que lo acompañaron, y nombra a uno, que era una persona muy importante para él, Francisco Millán. Okay, pero lo más notable para la historia de los judíos de Venezuela fue la expedición de Pedro Malaver Silva. Yo creo que nadie aquí la ha escuchado. Son cosas que en los últimos 10, 15 años han salido. En 1569, es un barco con 600 personas que se propone venir a colonizar hacia el estilo del Mayflower. Una cosa diferente porque
no era una capitulación con el rey, sino era una empresa individual, que obtuvo el permiso, por supuesto, para zarpar. Primero llegan a la isla de la Española, como era costumbre, pasan por Margarita, llegan a Borburata, hay 600 personas, perdón, la mitad familias judíos conversos, porque así está reportado. Ellos navegaron de España para sentarse en Venezuela, en los Andes venezolanos, que ya estaba fundada Mérida, por referencia que había tenido, que era una cosa maravillosa, buenísima, etc. Y pasaron por la tierra, pasaron por Margarita y Borburata. En Borburata en tierra firme, y se perdió el rastro. Se cree que los orígenes de la zona del lago Valencia los habrán matado, masacrado, ¿verdad? Eran grupos muy agresivos. Al terminar el siglo XVI, entonces tenemos esto. Tenemos la presencia de Cubagua, la presencia en las islas principales, San Juan, La Española, Juana y Santiago. Hay presencia en Panamá y en Cartagena. En Cartagena era muy importante la presencia de conversos. Tan es así que un poquito más adelante ponen una agencia de la Inquisición en Cartagena. Ahora, vamos a concluir el siglo XVI. Ahora, a pesar de todas las referencias que hay, son individuos y familias, no se forma ninguna comunidad, no se podía formar una comunidad. Porque además, con la cantidad de noticias y de cosas que están llegando, que los conversos se estaban yendo para allá, la Inquisición llega tempranito, en 1570 en Lima, en 1570 en México y en 1600 ya, el siglo siguiente en Cartagena. Entonces se demuestra la presencia de conversos y cristianos judíos por la cantidad de juicios y autos de fe que se hicieron en el siglo XVI. En Caracas hubo uno en 1778 y hubo dos en Maracaibo, que no tengo la referencia exacta. Lo más importante de la presencia de conversos a futuro fue que eso creó una base de personas, de referencias, que sería aprovechada luego por los comerciantes sefaradíes, holandeses, que más tarde se relacionaran con Venezuela. ¿Cómo se pudieron relacionar los judíos curazoleños y los comerciantes holandeses del Países Bajos que venían? Precisamente porque tenían gente con quien, coño, tú eres judía, yo también. ¿Ok? Todos sabemos que cuando vamos a un lugar vemos a alguien de sentido. Así como todas las comunidades extranjeras, los venezolanos también, tú vas por y dices, venezolano. Lo ven así, entonces, al terminar el siglo XVI, en el continente americano vemos todo lo que está en el Caribe y dos. O sea, hay otras fundaciones que se hicieron, pues estamos nombrando las más importantes. La segunda conclusión del siglo XVI, pero algo muy importante que demuestra esta etapa, quiero que todos le pongamos el ojo porque yo también me sorprendí, es que esta etapa de llegar a una tierra desconocida, ser un conquistador, ser un explorador, refleja el espíritu de los judíos, que pocas veces se menciona o no se tiene en cuenta. El arrojo, el riesgo, el deseo de aventura, ser intrépido, valiente, explorar, buscando libertad y prosperidad a cualquier costo. Porque los judíos que se venían a América venían por la tentación de, oye, quizás lleguemos a la India y nos hagamos ricos, pero también buscaban libertad, querían zafarse de la estigmatización y de la discriminación que sufrían, a pesar de haberse convertido. Luego, y eso refleja también que por las raíces culturales del Medio Oriente, los judíos tienden a trasladarse, a migrar al nomadismo, y esa condición se desarrolló también por la experiencia de 1500 años de constantes exilios forzados o voluntarios. El pueblo judío está en un movimiento toda la historia, con persecuciones o sin persecuciones, eso lo tenemos que tener claro. Hay un patrón cultural de búsqueda de la prosperidad, del oasis, del lugar donde lo hay todo, que lleva a trasladarse a otros lugares. En conclusión, la dispersión, esa constante en la historia del pueblo judío, no es solo causada por invasión de imperios, expulsiones o antisemitismo, sino también por algo innato en la cultura. Ya llegamos,
terminamos el siglo XVI, llegamos al siglo XVII. Y es cuando está marcada la llegada de los holandeses al Caribe. Ahora, ¿por qué llegan los holandeses? Okay. Holanda, en el siglo XVI, pasó a ser parte del Imperio Español. La Guana desde mediados del siglo XVI se desatan la guerra de independencia de Holanda para separarse de España porque ellos se habían convertido en calvinistas. Y Felipe II, el heredero del rey, ni siquiera el rey porque era Carlos V, ataca el calvinismo, trae la Inquisición a los Países Bajos a Holanda y les quita la autonomía. La unión esta de Países Bajos se revela y hay una guerra de 80 años que termina en 1648. Pero mientras comenzó esa guerra, España y Portugal le cierran a Holanda el acceso a la salina recreativa. Después vamos a ver dónde está eso. La sal era fundamental para los viajes, para conservar la carne en la comida. Para los holandeses que tenían una industria de queso era fundamental, y para el pescado salado. La industria del arenque ellos vendían por toda Europa. Sin eso los llevaban a la ruina, porque no tienen salinas. En Europa hay muy pocas salinas, muchas las hay en España y Portugal. Y de la calidad de esas receptivas, ninguna. Pero los holandeses ya se oían de las salinas de Araya, que eran, según el relato, las salinas más grandes que se podían imaginar en Europa, y con la sal más pura que pudiera haber. Eso es lo que... Y entonces, los tipos van y se van para el Caribe. Aquí tenemos las salinas, esta es la salina de que es Portugal. Portugal y España estaban unidos políticamente en esa época, ¿verdad? Y se van a la parte sur del Caribe. No se van al norte porque los españoles no vuelven polvo. Y van a tomar unas minúsculas islas al norte de Venezuela. O sea, como una gente que tenía posibilidades, se va a agarrarse esas cositas, esas minucias. Lo primero que tenemos que ver es que el norte de Venezuela hay dos zonas de clima sumamente árido. La explicación geográfica se la puedo hacer a quien quiera después. Son climas como estos, tanto en el oriente hacia Barcelona como de Coro hasta Maracay. Y en toda esa zona hay salinas. La más grande, la de Araya, la salina de Boca de Unares, que existe todavía, la salina de la Tortuga, la de Aruba, la de Curazao, no, la de Aruba, las de Bonaire también, en Paraguay se llama, ya le voy a decir el nombre, y la de Manaure en La Guajira. La Guajira va a ser parte de la acción de los holandeses. La Guajira con Santa Marta y va a ser parte de la acción de los holandeses, así como Oro con Curazao. Aquí tenemos una imagen de la salina, y la importancia de la salina de Araya es tan grande que le construyeron un fuerte de los más grandes que hay en Venezuela. Porque cuando los españoles ven que los holandeses se metieron a sacar sal, lo sacan y ponen el fuerte para evitar nuevamente que vayan a instalarse en el territorio. Hay una cosa que está clara: la potencia indiscutible en ese momento del mundo, europeo y americano, era España y Portugal. Por esa razón, ninguna de las potencias llegaron a tomar territorio, ni intentaron tomar territorio, o intentaron, pero nunca pudieron tomar territorio de España y América. En Curazao, los holandeses descubren algo interesantísimo, que es una ensenada. Su relieve en la costa, tiene entradas del mar, y en 1634 toman Curazao para usarla como base de sus actividades corsarias, tráfico de esclavos, de sal, saqueos, etcétera, piratería y actividades económicas. Y en 1648, cuando termina la guerra con España, se hace un tratado, el Tratado de Münster, que le cede a los holandeses la posesión de esas islas. Hecho que es clave para luego que haya judíos en Venezuela. Que
comience a ver. España despreció completamente esas islas, pues no eran nada. Aquí tenemos un mapa antiguo donde se ve las diferentes entradas que tiene el mar hacia la isla. Aquí luego sí un mapa más reciente, de 1800 y pico, donde el puerto principal, ahora la capital, es una ensenada metida totalmente dentro, y ellos pueden guardar sus barcos, guardar su sal, guardar todo lo que se robaron. Para que alguien se meta allá adentro, está muerto, pues tienen una sola entrada. ¿Ok? Y mientras eso va ocurriendo, esa posesión, ese dominio de los holandeses de esa isla, comienza algo interesante, que el cacao empieza a ser un producto interesante hacia mediados de siglo. Entonces, la acción de los holandeses no solo se remite a esas islas. Pasa la siguiente para ir un poquito más rápido. Pasa la siguiente. Los holandeses, aparte de empezar aquí, previamente habían tomado tierras en Pernambuco, en Recife, en Brasil, y habían hecho también un asentamiento en Nueva Ámsterdam, en Nueva York. Los portugueses los atacan y los sacan, y resulta que en Pernambuco había una cantidad de judíos, no judíos conversos, judíos, que se establecieron y empezaron a desarrollar el cultivo de caña de azúcar, que era el otro gran producto que venía de América, porque antes venía del sudeste asiático, y el otro lugar donde se vieron que lo iban a cultivar era en América. Los españoles trajeron ese cultivo, ese no existía. Al ser expulsados de allí, una parte de los judíos se van a Surinam, donde crean una especie de mini-estado que se llama Judea Sabana, que duró muchísimos siglos y todavía vive allí. Se van otros a Curazao y otros se van a Nueva Ámsterdam. Al final del siglo vemos que tenemos estas las posesiones holandesas, y los otros son la presencia de conversos y cristos judíos en las posesiones españolas. Estos serían los asentamientos que van a quedar en Venezuela y en el Caribe, de ese más grande, ese es el detalle. Aquí no me alcanzó más para pasar. Pero aquí hay algo muy interesante, que es Tucacas. Los holandeses, así como intentaron en Brasil y en Norteamérica, también intentan en Venezuela, establecen un establecimiento en Tucacas a final de 1690 y pico, que luego, inclusive en 1720, construyen una sinagoga, y después viene el Estado español, el gobierno español, el gobernador tal, y destruyen la sinagoga, y los judíos, los holandeses tienen que irse. ¿Por qué en Tucacas? Porque en Tucacas salen los ríos los ríos Valle, los ríos Aroy y Yaracuy, que son valles muy fértiles, donde es muy posible donde se cultiva el cacao, y eso es un centro de acopio importantísimo para ellos. Esa va a ser la primera asentamiento judío, donde fueron judíos y donde se construyó la primera sinagoga, que fue efímero. El siglo XVIII, ¿verdad?, va a ser el gran periodo de consolidación del poblamiento hispano en América. Los holandeses se consolidan en Curazao. Venezuela entra al mercado exportador de cacao y tabaco de la mano de España, por supuesto. Toda la producción tenía que ir para España, y en un momento dado también a México, a Veracruz. El cacao va a ser el gran producto de España después del oro y la plata. El que tiene más valor después del oro y la plata es el cacao. Se desarrolla el comercio y empiezan a haber los nexos entre los judíos de Curazao y los productores, y también empiezan a tener como sus emisarios a los judíos conversos que se ven establecidos. Lo mismo que ocurre, entonces se establecen nexos en Maracaibo, Puerto Cabello, Caracas, y con un contacto natural para ellos con los judíos de los separatistas, con esos judíos cristo judíos o conversos. Ahora, igual ocurre en Cumaná.
En Cumaná se establece una relación, pero con la isla de San Tomás, una de las Islas Vírgenes. Allí, todo lo que es el cacao oriente de Paria y de los valles de la tierra de la Sierra Oriental, salen a través de Cumaná. Y también se tiene ahí, lo mismo ocurre con Riohacha y Santa Marta y Cartagena, pero con Curazao. Esa base económica que representa el cacao ya solidifica la comunidad y en 1732 ya hay una sinagoga en Curazao y en San Tomás ya estaba establecida una comunidad completamente. ¿Dónde se producía el cacao? En las zonas de la costa lluviosa y de tierra fértil. Paria, todos los valles del norte de Venezuela y el sur del lago Maracaibo, que va a ser la zona más productora. Se producen bosques, todos los conocemos. Y aquí tenemos un detalle de todas las bahías y ensenadas que había en la costa donde se acercaban los barcos que le iban a comprar ilegalmente el cacao a los productores venezolanos para llevar. Y en Maracaibo, todo lo que son todas estas zonas, es la zona cacaotera, por el río Zulia, desemboca en el río Catatumbo, tiene un centro de acopio en un puerto pequeño que se llama Encontrados, y de allí venían barcos desde Maracaibo, atrasaban el lago, pasaban por el río Catatumbo y se lo llevaban. Teníamos otros puertos como Mocoro, La Ceiba, Gibraltar, Bogures y también San Carlos del Sur, donde llegaban escondidos los judíos o los comerciantes holandeses a comprar ese cacao y los productores preferían vendérselo a ellos. Ahora hay un hecho importantísimo, que es la compañía guipuzcoana. Cuando con las noticias de tanto contrabando, el gobierno y por más control todavía, la comunidad debe tener control absoluto de toda la compra, toda la producción, toda la venta. Que vean ustedes en La Guaira, en Cabo, Puerto Cabello, Maracaibo y Cumaná. Pero ese control acrecienta más aún el contrabando. Y al contrario, crea alzamientos. Se incrementa mucho más el comercio con Curazao, con San Tomás, ¿verdad? Y también hacia Colombia, Riohacha, Santa Marta. Y también así que hay, entre las conspiraciones que hubo por la compañía guipuzcoana, cuando era la época de Guali España, una conspiración de los holandeses para tumbar al gobernador de la capitanía de Venezuela. Y en esa conspiración, quien iba a ser gobernador era Felipe Enríquez, que era un judío converso, ¿verdad? Que teníamos buenas relaciones con los holandeses, de negocio. Los holandeses, mira, vamos a sacar a esta gente de Sila, nos tienen como locos, nos tumban, ¿verdad? Sigue. Ahora, vamos a repetir el significado del cacao, vamos a entenderlo y vamos a verlo ahorita visualmente, geográficamente. Después de oro y de plata, el cacao era el producto de mayor valor para España. Los barcos que transportaban de la compañía guipuzcoana eran barcos artillados, 60, 50, 40 cañones. ¿Okay? Ellos tenían una flota de 39 navíos, 21 de carga, 10 fragatas armadas que seguían a las otras, más 8 boletas de patrullaje para patrullar todo. O sea, así será el volumen del dinero que había. Que tan es así que, por ejemplo, hicieron depósitos de La Guaira, que es el principal, que lo conocemos, en Cagua, en Maracaibo, que luego fue la primera sede del Banco Maracaibo, en Puerto Cabello, en Cumaná lo había también, había oficinas de depósitos, pero no se hicieron construcciones especiales, por eso no las podemos representar. Y tenían una oficina en Caracas. ¿Se han visto en Santa Capilla esa plaza que está así como hundida? Aquí en Santa Capilla, que uno baja para la Plaza Bolívar. Bueno, allí estaba la oficina de la compañía guipuzcoana en Caracas, que hay una foto, dice que fuera demolida. Se construyeron las fortificaciones más grandes, el castillo San Antonio de Cumaná, quizá el que viene después de Puerto Cabello,
O sea, porque deben hacer un castillo allí de ese tamaño. El de Puerto Cabello en la entrada de la Bella Tapete, a la entrada. Y en la desembocadura del Manzanares habían dos fuertes más pequeños con cañoneras para evitar que alguien entrara hacia la ciudad. Luego en la entrada del lago Maracaibo está el fuerte San Carlos, está el castillo, lo que llaman el castillo Libertador hoy en día, el castillo San Carlos, y está el de La Guaira. Y en varios malecones de los pueblos de la costa había malecones artillados. En Choroní queda un cañoncito, pero todos tenían un malecón con sus cañones. En la boca del lago Maracaibo, en la entrada, aquí estaba aquí en esta puntica aquí, estaba el pueblo. Entonces, el fenómeno de Coro, ¿por qué fue? Porque ya los barcos no podían entrar, pues los cañoneaban. Entonces vamos a ver el papel de Coro. ¿Por qué los judíos llegan a Coro? Ya no sé por qué. Esta era la red comercial de la compañía Guajuana, Maracaibo, San Felipe, Puerto Cabello, Cagua, Caracas, Barcelona. Dice Barcelona, y esta es la profesora Blanca de Lima de la Universidad Centro Occidental. Ella, evidentemente, es descendiente de la familia de Coro. Hizo un estudio donde estudió el área de influencia y los lugares donde había influencia de los judíos curazoleños y posteriormente establecidos en Coro. Y era una red muy amplia. Aquí tenemos las ciudades donde ellos tenían relaciones. Tienen Cumaná, tienen Carúpano, Coro y Maracaibo. Lo que era el cacao, lo que era el tabaco, pues es un producto muy importante también, ¿sabes? En lugares más. Y aquí vamos a ver qué papel tenía Coro. En el momento en que ya no podían entrar al lago Maracaibo, a los puertos, ¿verdad? O por ejemplo el cacao de Barinas pasaba por los Andes y llegaba a Gibraltar. Entonces, ¿qué optaron? Dijeron, bueno, se establecieron en Coro, y como esto todo es una costa desértica, totalmente desértica, con muy pocos pueblos y muy poca gente, ellos traían mercancía en Coro, se la pasaban a sus agentes allí, la llevaban por los caminos no verdes, sino por los caminos amarillos, ¿no? Y llegaban a Maracaibo, y agarraban el cacao, dejaban la mercancía y traían. Y era un negocio de ida y vuelta. Porque si te pones a ver, Coro realmente no tiene ninguna ubicación que les dé a ellos. Ahí no se producía cacao, ahí no se producía nada. ¿Okay? Y esto que tenemos aquí, claro, son lo que vimos, las áreas de producción de cacao. En Cumaná con San Tomás, tenía relación con San Tomás y Curazao. En Cumaná se reportó varias veces la presencia de judíos y de también conversos. La actividad de Cumaná era menor que la de Coro, porque la cantidad de cacao de Paria y Oriente no es la misma que del sur de la Maracaibo, que era la zona más grande de producción después de Barlovento. Termina el siglo XVIII y aquí tenemos ya la cantidad de lo que es azul, son todos los judíos conversos que se establecen. El verde son posesiones que ya vienen por gente de habla inglesa, ya Jamaica era de los ingleses, y los judíos se pueden establecer allí. Y aquí tenemos Surinam, tenemos Curazao y tenemos lo que fue en ese momento Tucán. Azules son los de los judíos conversos que venían a hacer una España. Conversos, sí, no, conversos con ese que era católico. Estos judíos el que se disfrazaba de católico para hacer. Es lo mismo, pero no exactamente igual, porque los que eran católicos eran católicos. Y los acusaban, o había ese nexo distintivo. Todo lo que tienen, los moraditos, todo lo que vienen, toda la gente, todos los judíos conversos que estaban en relación con los holandeses. Luego tienen la isla de San Tomás y la isla de Curazao, que eran los centros,
y por otro lado las posesiones españolas, donde eran conversos. ¿Okay? Llega el siglo XIX. O sea, el negocio del cacao era una cosa impresionante, riquezas fabulosas. Los curazoleños, judíos, no judíos, apoyaron la independencia, la financiaron, la ayudaron cuando Bolívar se fue de acá, lo recibieron en su casa en Curazao. Ellos interesadísimos en que el régimen español saliera, porque había control en el comercio. Entonces, en el siglo XIX, en la primera mitad, ya definitivamente vienen a vivir a Coro y a Barcelona, que fueron los lugares donde inclusive se hicieron cementerios. La independencia, el paso de monarquía a república, donde los criollos, los hispanos criollos, los criollos hispanos, lograron tomar el poder político y económico. ¿Dieron más libertad? No. ¿Repartieron las tierras? No. ¿Liberaron a esclavos? Tampoco. La liberación de los esclavos en Venezuela viene en 1854. Bien lejos de 1811. Termina la economía controlada, no hay restricciones, no hay monopolios. La economía cambia porque el cacao se cae. El gran mercado que era España, y que era lo que hacía que produjera mucho, ya no estaba. Las haciendas están abandonadas. Los dueños o no están o murieron. Es decir, no hay cacao, no hay producto, no hay monopolio, no hay contrabando, no hay negocios. Entonces, todos los comerciantes de Curazao se vienen y se establecen en Coro y empiezan a importar productos. En Venezuela no había nada, todo estaba distribuido por la guerra. Entonces aquí no había vajillas, no había tijeras, no había telas, no había nada. Entonces ellos empezaron con la experiencia que tenían, hicieron sus almacenes en Coro, evadían sus cuestiones de impuestos y los pasaban para Maracaibo. La cosa continuó entre negocio legal y ilegal, siempre fue así. Entonces en esa época se dan ya los primeros pasos para la libertad de culto en Venezuela, hasta el último paso que fue el matrimonio civil. Los primeros judíos se sientan en Coro, Coro, Maracaibo, Puerto Cabello, Pumareo, Barcelona, Caracas y también en Riohacha y Santa Marta había presencia de judíos que venían de Curazao, eran judíos. De la isla de San Tomás de Curazao. ¿Okay? Esas familias que se vienen a Venezuela, todos conocemos los apellidos: Tellería, Curiel, Enrique, Salomón, Maduro, Pardo, López, de Lima, Lobo, Salas, Morón, de Sola, Correa, Fonseca, de la Cerda, Palpacén, Eteti. Cantidad de personajes que hemos visto, conocemos, tienen estos apellidos. Y entonces en la primera mitad del siglo XX ya hay presencia judía directa, y esas son las ciudades donde se encontraban. Todo cerca de la costa, porque así había sido la tradición, por la cuestión comercial. En la segunda mitad del siglo XX empieza otro producto, que es el café. El café viene desde 1822, así como agarrando cuerpo, se convierte en el producto más consumido del mundo, ya hacia el siglo XX, del 19 comenzando el 20, o sea, de mitad del 19 hacia el siglo comenzando el 20. Se comienza a exportar en cantidades grandes hacia el final del siglo XIX. Venezuela, junto con los Santanderes de Colombia y los Andes colombianos, se convierte en el primer productor mundial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo ese café salía por Maracaibo, porque era mucho más fácil de la cordillera colombiana llevarlo a Cúcuta, de Cúcuta llevarlo por los ríos hasta hacer pueblitos encontrados. Ahí venían los barcos agarrados y se lo llevaban. Entonces, aparte del café, se empezaron a exportar pieles de caimán, productos de lujo, exquisitos, pieles de caimán, plumas de garza, semillas de zarrate, que era como una vainilla, oro, que venía de Guayana, maderas finas, cuero, vacuno, etc. Entonces se empiezan a establecer las casas comerciales alemanas, inglesas, francesas, en diferentes ciudades del país. Viene la Guerra Federal y hace un cambio importantísimo. Convierte a Venezuela de un país centralizado a un país federal. Las provincias se pasan a llamar estados. El gobernador de la provincia pasa a llamarse presidente de estado, que es elegido en el estado. Cada estado iba a tener su constitución, su bandera,
su escudo, ¿verdad? Pero hay otra cosa, esa constitución de 1863, la constitución federal, permite que obliga a que cada estado se busque sus recursos por ser independiente, como Estados Unidos, a impuestos estatales y impuestos nacionales. Y a cada estado le imponen una cuota, como un situado que llaman hoy en día, para pagarle al gobierno central. ¿Okay? Entonces surgen los nuevos polos de comercio y se forma la Venezuela portuaria de exportación. El cacao está en los mismos lugares donde estaba el café, es decir, que todas las rutas comerciales, los comerciantes, todos que vendían cacao, ahora venden el café, pero ahora es libre. ¿Ok? Es decir, que toda esa mecánica que conocían los judíos, curas soleños, la aplicaron igualita. Bien. El café ocurre lo mismo, de todo lo que son las montañas donde empezó el café en Colombia, porque el fenómeno del Cauca, del café del Cauca, ya es de 1940 y pico para arriba, hasta 1930 y pico. Todo el café de Colombia salía por esta misma vía. Se hicieron ferrocarriles, todo esto son ferrocarriles. Se llevaban café hasta el río Zulia, hasta el río Catatumbo, hasta el río... sí, esa es la edad. Estos son los puertos donde se exportaba café. Aquí tenemos el puerto de Maracaibo, una de las casas comerciales que era Brevan Model, que ellos se compran la casa de la compañía Tucuana. Esa era la casa de la compañía Tucuana. Y los barcos que habían eran como esos vapores, decimos, del Mississippi. Esos son los que entraban hacia el lago Maracaibo a buscar el café y lo llevaban a Maracaibo. Aquí tiene Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar era oro que venía del Callao, ya al final del siglo empezó a ser más Callao. Las pieles de caimán, la zarratia, las maderas, las plumas de garza. Aquí tiene, por ejemplo, casas que hay en Ciudad Bolívar hoy en día. Esta es la zona del malecón donde están todas las casas comerciales. Es una experiencia gracias a Ciudad Bolívar. Y San Fernando de Apure. En San Fernando de Apure hubo el Palacio de los Barbaritos, esto que está aquí, esta acá que existe hoy en día. Ahí llegaban, se exportaban plumas de garza para todos los alrededores y la almohada de la realeza europea. Y estos son los puertos marítimos que se desarrollan: Maracaibo, Ciudad Bolívar, San Fernando, Puerto Cabello, Coro, La Vela, La Guaira, Carópano, Huila, Puerto Nutrias, El Baúl y Monitaco. Ya les vamos a mostrar dónde están todos. El mapa de Venezuela de la época federal, este que conocemos hoy en día, fíjense lo que tiene. Mérida, su salidita al lago, va a tener su aduana. Yaracuy, su piquito, hacia el mar, va a tener su cosa. Trujillo, su cosa. Táchira, que tenía los ferrocarriles, y ahí tenía una aduana para llevarlo hacia Maracay, hacia el estado Monagas, tenía su pedazo para acá. Todos los demás se comunicaban por los ríos. ¿Qué es lo que ocurre? Toda esta zona está bloqueada por las cordilleras y la única salida que tenían los llanos era o el río Apure, el río Orinoco, o el río Unare. ¿Recuerdan el río Unare? El río Unare, que es el único río de los llanos que se enfoca en el Caribe, porque hay una falla que picó la cordillera. Esto, todo lo que ven en negro, eran los ferrocarriles que se desarrollaron hasta 1920, que duraron como hasta el 40. Y estos son los ríos que eran navegables en la segunda mitad ya del siglo XIX. Aquí están los puertos. Bueno, está Puerto Ayacucho, esto es Monitaco, esto es Ciudad Bolívar, Cabruta, San Fernando, Nutrias, El Baúl, que es el río Portuguesa, conectado acá. Aquí está Sara, tenía el río Unare, Barcelona, Carúpano, Caripito, Carenero, La Guaira, Puerto Cabello, Coro, Maracaibo, Mocoro, Gibraltar, San Carlos del Zulia y Encontrados. Todo esto
es lo que va a determinar cuando llegan las grandes migraciones del siglo XIX. Mientras está ocurriendo, están llegando las migraciones y presidencia del Oriente, y determina la presencia de judíos en toda Venezuela. Al principio estaban todos en la costa, que eran los judíos que venían de los gasoleros. Vamos a ver ahora lo que pasa. En el siglo XX es cuando comienza el verdadero proceso de formación de la comunidad judía en Venezuela. Llegan los judíos sefardíes marroquíes de 1860-70, huyen de la guerra hispano-marroquí y luego del control económico que trajeron la invasión francesa en Marruecos. Apellidos como Taburel, Benarroch, Valiente, Benacasa, Bendayán, Benchimol, Serfati, Benacerrat, Bensecri, Rofé, Chocrón, Benatar, Pinto, Benaín, Mamán, Misraim. Por otro lado, se inicia la gran oleada de migrantes europeos hacia el continente americano, rusos, polacos, italianos, alemanes, ingleses. Con estas migraciones vienen los judíos de Rusia, de Ucrania, Bielorrusia, Polonia, que huyen de los pogroms, que es final del siglo XVIII, principio del XIX, principio del XX. El apellido Seitzman, que es de mi mamá, de mis abuelos, que vinieron en esa época. Sonstein, Lugarten, Holder, Menefeld, Heifer. También llega gran cantidad de corsos, junto con los judíos sefardíes. No, ninguno era judío, pero compartían los negocios en todo el oriente venezolano. Corso de Córcega. De Córcega, es decir, los corsos se diferencian de los italianos y los franceses. Entonces hubo una hambruna grande. Vamos a ver las causas de la migración europea después. Entonces apellidos como Benedetti, Crisanti, Rafaldi, Franceschi, Pietri, Leoni, Calvani, De Lutini, Vicentini se establecen en Oriente, en Carúpano, en Cumaná, en Huiri, en Carípano, y fueron los grandes comerciantes del cacao y de la caña de azúcar y de ron. Este es el mapa de todos esos judíos marroquíes que vinieron a Venezuela de 1870 en adelante y se van estableciendo en muchísimos pueblos del interior. ¿Por qué? Porque Caracas no tenía vida. La base económica del país no estaba en Caracas, estaba, como vimos, en los puertos. Caracas le tenía que mendigar a los estados varias veces, inclusive iban con ejércitos obligados a pagar. Esa fue la Venezuela que se llamó los Estados Unidos de Venezuela. En 1863 Venezuela pasó de república a Estados Unidos de Venezuela. Cada estado era independiente. Hubo guerras entre estados. Entonces aquí tenemos judíos que estaban en Guasipati, que comerciaban con oro, en Ciudad Bolívar, en Maturín, pero en Caicara de Maturín, en Sarasa, en Caripito, que estaban también en Trinidad, en Margarita, en Barlovento, en Higuerote, en Caucagua, Higuerote, Caucagua, Río Chico, en Valle de la Pascua, en Calabozo, en Zapramapur, en Barinas, en Ciudad Bolívar, perdón, en San Cristóbal, en Mérida, en Barquisimeto, estaban en todas las, pero estaban como individuos. Por ejemplo, en Guatire, yo tengo una fábrica en Guatire, y un día me dan un periódico, también un periódico de la historia de Guatire, y sale el doctor José Chocrón, que era un médico que se fue a Guatire para casar a la hija. Pero no se fue para Caracas. No se fue para Caracas, creo que, si más no recuerdo, se fue pero para Cagua o algún lugar así donde le consiguió novia. Que es así. Seguimos adelante. Entonces esta es la geografía de los judíos de Marruecos que vienen hasta el siglo XIX, hasta 1910. Las migraciones europeas fueron desde 1860 en adelante, se trajeron casi 50 millones de europeos al continente americano, principalmente Estados Unidos y Argentina. Venezuela sonaba como el gran productor de café, ¿verdad? Y todo este ciclo de esas migraciones, que los judíos vienen junto con migración europea o la marroquí, termina en el 39 cuando llegan los buques Caribe con ¿okay? Siguiente. Este es el mapa de las grandes migraciones de Europa para América. Eso fue el momento más grande migratorio que se conoció. Claro, el de los españoles asentándose en América
en su época fue el movimiento migratorio más grande, proporcionalmente indiscutible en la historia humana. O sea, todos los españoles, el millón de españoles que se llegaron al continente americano cuando eran 5 millones de habitantes, fue en la época el movimiento migratorio más grande. Este es, según los que saben, la mayoría iban para Estados Unidos y para Argentina y para Brasil. Y aquí tenemos una flechita a Venezuela, que eso representa los marroquíes y las cantidades, pero cantidades muy pequeñas. Estas imágenes todos las hemos visto, que eran los barcos de italianos o de alemanes o de otras naciones que llegaban a Argentina o llegaban a Estados Unidos. O sea que las lanchas de los africanos llegando a España, o sea, o a Italia no es nada. ¿Okay? Del total de migrantes, 50 millones, judíos eran 5 millones. A Estados Unidos, eso es de 1860 hasta 1930 más o menos. A Estados Unidos llegaron 27 millones, 2 millones y medio, 2 millones, a Argentina 6 millones, a Brasil 2 millones y a Venezuela 435. ¿Cuáles son las causas de esa migración? La revolución industrial. La revolución industrial cambió totalmente la estructura de producción. Millones de personas se quedaron sin trabajo. En el campo se empezó a mecanizar el campo y no hacía falta gente. Hubo crecimiento por el descubrimiento de vacunas o de la pasteurización. Empezó a haber un crecimiento poblacional increíble porque se redujeron las mortalidades. ¿Verdad? Masa. Y otra cosa, el latifundismo que tenían las monarquías no se destruyó, cambió el régimen político, pero no el régimen de tierra. Y de paso una gente con una plaga de la papa que llegó todo. La guerra de unificación de Italia, Alemania y el imperio de España, que había perdido su imperio, arruinada por completo. En Rusia la monarquía entra en decadencia, manipulan las cosas, vienen los pogroms, asesinan, saquean, en Polonia, en Ucrania, en Rusia. Y en el norte de África, como dijimos, viene la invasión española y francesa. En ese periodo de tiempo, Marruecos la pasa muy mal, y todo ese periodo de tiempo los judíos están llegando a América y a Venezuela. Viene la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Turco, viene toda esa migración de Siria, Turquía, Egipto. Pero ¿cuál es la clave por la cual pueden venir 50 millones de personas? Porque apareció el desarrollo tecnológico de la máquina a vapor. Los barcos a vapor que podían traer 2.000 personas, mientras que las carabelas del pasado no podían hacer. Así que ese cambio tecnológico fue que posibilitó, porque si no hubiera habido guerras y mortalidad en Europa. A Venezuela llegó un porcentaje pequeño, como vimos, de migración, la inestabilidad política, por dictadura, golpes que metió el país todo el siglo XIX por un lado, pero por otro, el gobierno está favoreciendo mucho por la inmigración por necesidad de población. La guerra de independencia en Venezuela se perdieron casi 250.000 personas, un 30% de la población, de 1 millón que había, ¿verdad? 250.000 personas. Y Venezuela y el Santander de Colombia ya sonaban en el mundo como el mayor productor de café. ¿De dónde es café? De Venezuela, de Maracaibo, que era la gran palabra. Segunda parte del siglo XX arranca con la llegada, como dijimos, del Conenstein del Caribe. Ese mismo año se inaugura la Sinagoga del Conde. Es la primera sinagoga que permanece en Venezuela, pero fue demolida por las obras del centro de Caracas. Y la Segunda Guerra Mundial trae otras olas migratorias, posguerra y post-holocausto. Otras migraciones después de la mitad del siglo, después del 39, vienen en 1900, la migración por la creación del Estado de Israel, que trae mucha gente a Venezuela también, la Revolución de Cuba, en 1970 vienen de Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, las dictaduras de Argentina, todo eso va trayendo más población, ¿verdad? Porque en ese momento, era el gran momento de la historia de Venezuela. Esa combinación entre petróleo, democracia, industrialización, educación, salud y prosperidad general. Porque la democracia repartió la prosperidad. Venezuela se convierte en el primer exportador mundial
entre el año 40 y 50. Pero otra cosa muy importante que va a determinar también es que los recursos económicos se van a concentrar en Caracas, porque el petróleo es del Estado. La mata de café eran de los productores, pero el petróleo es del Estado. Y viene la reforma constitucional del 62 que acaba con los presidentes y pone gobernadores nombrados por el presidente. Y otra cosa, los estados no pueden tener impuestos. El dinero se lo da el gobierno central. ¿A qué será? Entonces se creó el situado constitucional. De todo lo que le llega al gobierno central, impuestos, petróleo, le reparte a cada uno. El poder político y económico totalmente centralizado en Caracas. Todo el resto del país era pobre. Termina, pues el siglo XIX, perdón. Termina el siglo XIX, esto tenía que venir antes. Y tenemos más localizaciones todavía, porque por la migración que viene más gente todavía. Entonces, la segunda mitad del siglo XX mejora la salubridad en Venezuela, la población crece, se moderniza el campo, viene excedente de población en el campo, la economía regional agrícolas caen, se empobrecen, se encarece la ruta. Desaparecen los ferrocarriles, la ruta de navegación a vapor, el petróleo le quita personal al campo porque te da mayores ingresos, se crea el situado constitucional, se centraliza el poder político y económico, y crece la población de la gente del campo que se queda sin trabajo, sin tierra, ¿verdad? Por eso viene lo que llamamos la reforma agraria, y viene una migración masiva del campo a la ciudad. Lo mismo que pasó en Europa, América, pasó en Venezuela. Millones de personas yendo ¿a dónde? A Caracas. Es cuando surgen todos los barrios que hoy en día serían campos de refugiados. Si en esa época, en el 60, en vez de decir, oye, mira, tú sabes gente, mira lo que hacen, que pobre, que subdesarrollado, que marginal, y dicen, mira, están llegando, hay que atenderlos, porque son refugiados del mismo país, porque perdieron toda su base económica, ya la cosa hubiera sido diferente, pero cada cosa tiene su momento histórico. Ajá. Aparecen las zonas marginales, tal. Vamos a ver. Entonces viene el proceso de concentración del poder. La economía, el poder político está en Caracas, grandes oleadas de migración camposidad, y también que ocurre que los judíos empiezan a concentrarse en Caracas, porque todas esas ciudades que tenían puertos, barcos a vapor, ferrocarriles, todo eso ya no funciona, y entonces se pierde esa base económica y se empieza a concentrar en Caracas. Ya no están las comunidades o los judíos residentes del interior del país, y comienza con esa cantidad de gente que llega a Caracas la organización de la comunidad como la conocemos hoy en día: sinagogas, cementerios, colegios, organizaciones, etc. El petróleo está por toda Venezuela, pero el dinero llega aquí. Esto es, posteriormente se descubre que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, el Estado adquiere un poder económico y político increíble, que es cuando viene la gran crisis del 89, los saqueos, y Carlos Andrés empieza las reformas políticas. Es decir, quitarle poder al poder central para repartirlo para que el país funcione. O sea que empezó bien, pero ya sabemos lo que pasó. ¿Cuál es el mapa de los judíos en el siglo XX? Ese. Si usted conoce alguna comunidad judía en otra parte de Caracas, me dice, yo no la conseguí. La hubo en Maracaibo, una pequeña comunidad. Ok. En el Táchira hubo la Cristóbal, sí, correcto. Ahí yo puse todas. Hay judíos, pero bueno, no sé. Bueno, pero vamos a decir que la comunidad está en Caracas. No en toda Venezuela. Queda resto. Pero vamos a decir una comunidad es la de Caracas. Sí. Entonces vamos al siglo XXI, que es ya el declive. Después de ese ascenso de gente que vino, que prosperó, que hizo industria, que construyó esta comunidad que tenemos, vienen cambios políticos económicos, la inseguridad y la hiperinflación, los cambios de régimen de propiedad, el deterioro de la democracia, viene el proceso de emigración. Ocurre el cambio de régimen en 2001, la inseguridad saca mucha gente en 2005, las expropiaciones que comienzan en 2008,
En 2009 se rompen las relaciones con Israel, ¿verdad? Y ya el gobierno se declara antisionista. En el mismo 2009 ocurre el primer ataque en una sinagoga. Claro, no es el primer ataque a los judíos porque ocurrió en Polo, no lo mencioné. Hubo problemas con los comerciantes, hasta que llegó el punto los estados de judíos, comerciantes malvados, qué sé yo, y los expulsan a Curazao. Ese es otro punto, podemos detallarlo luego. Luego viene, en 2015 comienza la hiperinflación, en 2017 escasez de alimentos, no hay trabajo, miseria, migración masiva generalizada. Los judíos emigran mayoritariamente a Miami, en los años 70. Desde el año 70, con Miami se desarrolló un vínculo por vacaciones, compra de apartamentos, por eso el primer lugar más fácil de emigrar fue Miami. Hay dudas, hoy en día hay todavía dudas respecto al futuro, temor a un intransitismo en el país desencadenado desde el gobierno, y tenemos los antecedentes en Coro, cuando desde la autoridad de Coro, del alcalde o del gobernador, incitaron contra los judíos y hubo saqueos y todo. Y al final les pidieron que se fueran y agarraron un barco y se fueron. Por eso mandó un barco y se fueron. En el año 1855. Después el gobierno de Holanda le pide la indemnización, que le indemnicen a los judíos sus negocios y sus cosas. El gobierno dice que no, José Pedro Monaghan, ¿verdad? Que atacó el Congreso y mató congresistas. ¿Cómo se llama? Entonces Holanda manda barcos artillados a La Guaira para exigir el pago. Interviene Inglaterra y Estados Unidos, llegaron a un acuerdo que le van a pagar, bueno, ese fue como tarde jamás y nunca, pero algo pagaron. Y después los judíos volvieron otra vez, pero ya no fue lo mismo. El temor al futuro hace que la gente siempre se siga pensando en ir y se reduce la población judía de 25.000 en el año 2000 más o menos a 5.200 en la actualidad. Aquí tenemos un cuadro bien interesante, que desde 1700 hasta 2020, estos son estimaciones, ¿okay? Que la he ido recopilando entre internet y textos que hablan algo de eso. La famosa inteligencia artificial. Desde los primeros siglos XVIII, XIX, la cantidad de judíos que hay en Venezuela, en el Caribe, en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica. ¿Okay? Empieza a crecer la población, ¿verdad? Y luego, 2020, según estimaciones, he hablado con personas de la comunidad, me dicen que pueden ser 5.000 personas. ¿Okay? Entonces aquí se ve, este fue el proceso de la gran migración, cuando comienza la migración del siglo XIX, hasta que desde el Cunningham, después viene la migración después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la más grande. Lo mismo aquí se nota, en toda Norteamérica, sí fue una cosa bastante progresiva. Pero la población de Venezuela era muy significativa, esas 350 personas que dicen ahí, 1800, aunque en 1880 y pico, hay otra gente que dice que habíamos 800, cosa que se refleja en 1900. Y este es el panorama, vamos a decir, de nuestra comunidad judía. Estamos en Caracas, estamos en Miami. Las bodas se hacen allá, le mandan a uno, le invitan a uno, para el bar mitzvah, para todo, o sea, es decir, como si fuera Caracas y Maracaibo, pues. Maracaibo era la segunda comunidad más importante. Y este sería el mapa actual, digamos, marcando más o menos toda la ciudad donde puede haber judíos, comunidad judía, inclusive en Alaska, en Anchorage. ¿Okay? Hasta aquí llegamos. Esto he tratado de darle la razón, o sea, los factores geográficos que hicieron venir los judíos, que lo hicieron ubicarse, y lo que son los eventos clave, la llegada de los judíos a Curazao, la llegada de los judíos a Coro, la primera asentamiento en Coro y Barcelona, y así poco a poco hasta llegar al día de hoy. Pero que
hayan tenido una información nueva que no tenían tuvieron antes.